Dice Romanos 11, 25 al 26, hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Entre otras cosas que Pablo pide que no ignoremos, dice que no ignoremos los dones espirituales, que no ignoremos acerca de los que murieron, y nos va a hablar de la resurrección, y aquí nos está diciendo que no ignoremos acerca de este misterio, y me llama mucho la atención, para que no nos volvamos arrogantes. La ignorancia no solo genera ceguera, porque la ignorancia de hecho es ceguera, la ignorancia genera miedo, pero a veces la ignorancia también genera arrogancia. Hay gente que además de ser ignorante es supremamente arrogante y orgullosa. Y cuando ignoramos muchas cosas, asumimos posturas llenas de altivez y soberbia, y lo único que estamos haciendo es manifestando un comportamiento completamente necio e insensato. Mire la advertencia de Pablo. No quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. El misterio tiene que ver con Israel, que se ha endurecido. Y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Pablo, desde el capítulo 9 de Romanos, va a hacer una exposición donde dice, la misma defección del pueblo de Israel se va a convertir en la oportunidad para que el pueblo gentil conozca al Señor, que de alguna manera estaba reservado para ellos. Y dice, y después de que todos los no judíos se incorporen, Israel será salvo. Y además está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Oído, el libertador, el salvador, el Goel que hemos mencionado en otras oportunidades, el redentor de Israel, vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Vamos a ver en el capítulo 9 entonces, cómo Pablo, o más bien desde el capítulo 9, cómo Pablo nos quiere ayudar a que no ignoremos este misterio, para que no nos volvamos arrogantes y entendamos que en el plan de Dios el pueblo de Israel está cumpliendo un papel muy importante y que nosotros no podemos asumir una postura desde la ignorancia o desde las pasiones o desde la masificación, sino entender y discernir los tiempos para tomar las acciones que nos compete a nosotros como iglesia en esta generación, en este tiempo. Vamos al capítulo 9 de Romanos. Dice entonces, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué viene? Dice, de los israelitas, ¿qué viene? Del pueblo de Israel, que, hermano, dice, ¿qué son? ¿Qué viene? Sino, ¿qué son? Son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto, las promesas. De ellos son además los patriarcas, pero sobre todo de ellos viene, según la carne, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Ahora, piensen solo en esto. Esto nos lo está diciendo Pablo, que no lo dice solamente Pablo, que nos lo enseña la Biblia. Y es que de este pueblo que el Señor soberanamente escogió para darnos, entre otras cosas, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, pero sobre todo, el redentor del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo, que Él y para Él sea toda la gloria. Él viene allá. Y les decía hace un momento que en el primer siglo había una secta, los gnósticos, que negaban la humanidad de Cristo y lo desligaban absolutamente de su contexto de donde él había venido. Como históricamente
el pueblo judío ha generado un celo porque en un momento fue un pueblo logra ser monoteísta en una cantidad de culturas politeístas. En momentos de lucidez fueron muy radicales en sus creencias, pues generaron cierta aversión en muchos pueblos que le rodeaban. Pero eh, incluso el principio de la iglesia, trataron de desligar completamente al Señor Jesús de sus raíces israelitas. Y ahorita vamos a distinguir también un poco esos conceptos. Romanos 6:14, vamos a leer del 6:14 y lo vamos a entender con esta diapositiva. Dice lo siguiente. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino, estoy en Romanos 9:8. ¿Sí? Empezamos 9 desde el 6, ya voy en el 8. Esto es, el 8, vuelvo al 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Voy al 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, quisiera, si tienen la oportunidad de ver la diapositiva, explicarle estos versículos con la diapositiva. Entonces, nos está diciendo, porque de alguna manera dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, se refiere de que no todos los que descienden de Jacob son israelitas. Quisiera aquí mostrarle rápidamente, seguramente muchos de ustedes identifican estos nombres, esta diapositiva. Tenemos aquí a Abraham como el gran patriarca. Abraham junto con Sara, y me perdonan, pero por espacio, no por otra cosa, no coloco a Abraham y Sara, no coloco Isaac y Rebeca, ¿sí? Entiéndanme que es simplemente por practicidad. Abraham entonces como patriarca, quien se le da la promesa junto con su esposa, en un momento en un fallo, tiene su hijo Ismael con la esclava, la sierva de su esposa Sara, pero el Señor le había dicho, porque la promesa no era solo Abraham, sino que la promesa era para quiénes, para Abraham y Sara, ¿sí? En la antigüedad, una sierva podía tener los hijos como una especie de subrogación de vientre, podría tener los hijos, si ella no podía, del esposo, y eran legalmente hijos de ella. Pero como el Señor había hecho una promesa, y si el Señor había hecho una promesa, la iba a cumplir en el método del Señor, no en el método que a Abraham y a Sara se le hubiera ocurrido. Ellos creyeron la promesa, y no los juzguemos, creyeron la promesa. Y creyeron que el Señor les iba a dar un hijo, pero como estaban ancianos, a ella ya se le había pasado la costumbre de la mujer, ellos creyeron que que era una manera, digámoslo así, legal en su momento, era que Abraham tuviera el hijo de Sara a través de su esclava. Era legal. Pero como las promesas de Dios se cumplen de manera sobrenatural, no según los planes nuestros, el plan era que Abraham y Sara tuvieran a Isaac. Ojo, Isaac tiene dos hijos que eran dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. El mayor de ellos es Esaú, porque fue el que salió primero. Y el menor de ellos es Jacob. Entonces, ojo con esto. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendiente. Aquí nos está explicando. Bueno, a propósito además, Abraham tuvo 6 hijos más, que son los que ustedes ven
en la parte inferior, que son Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y estos 6 hijos que tuvo Isaac, los tuvo con una señora llamada Setura cuando enviudó de Sara, ¿sí? Entonces, Abraham en total tuvo 8 hijos. ¿Qué nos está diciendo el versículo 7? No por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, no todos, hablando en el pacto, no todos Ismael, Súa, Isbac, Madián, Medán, Joxán, Simrán, son hijos del pacto, sino el de la promesa que es Isaac. O sea, no por ser todos hijos, eran herederos de la promesa. Entonces, pero luego nos dice el 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. El de Israel se me fue. Ya, sino en Isaac te será llamada descendencia. Al 6, perdón. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quién desciende de Israel? Bueno, dice las 12 tribus, pero aún aquí está diciendo, no todos los descendientes de Israel son los hijos, sino aquellos que se adhieren al pacto, ¿sí? Y lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero quisiera que tengan en cuenta estos nombres: Abraham, Ismael, Isaac, Esaú, que ahí le puse un nombre debajito que también es Edom, porque el otro nombre de Esaú es Edom, que quiere decir algo así como rojizo. Se cree que ese nombre Edom es por que era pelirrojo, pero también por el potaje, el guiso rojo que que le, que le dio, que negoció pues con Jacob. Y el otro nombre que va a recibir Jacob es Israel, ¿sí? Entonces, el primer nombre que conocemos en la Biblia de ellos es Esaú y Jacob, pero posteriormente vamos a conocer el nombre de ellos como Edom e Israel. Muy bien, vamos a seguir entonces. Quisiera que ubicáramos, yo les dije que aquí les voy a hablar un poquito de geografía para que no ignoremos todo este tema un poquito. Que tuviéramos en cuenta el nombre de Ismael, de Isaac, de Saúl, de Jacob, ¿sí? Importantes de los otros hijos de Abraham, Madián, porque el suegro de Moisés es madianita, ¿sí? El suegro de Moisés es madianita, Jetro es madianita, o sea que Jetro es descendiente también de Abraham y pues muy particular que este suegro de Moisés pues haya influido de una manera muy particular y dice además que era sacerdote de Madián. Aquí vemos un mapa que nos muestra, y aquí hay unas 2 referencias en la Biblia que quisiera leer sobre Ismael. Cuando el Señor le dio una promesa a Abraham, cuando lo llama de Ur de los Caldeos, y quiero mostrarles aquí brevemente dónde queda Ur de los Caldeos, donde dice más o menos Kuwait, Ávila, por aquí quedaba Ur de los Caldeos. El Señor llama a Abraham y Abraham se asienta más o menos por aquí, por donde dice Siria, quedaba Aram. Pero el Señor le dijo, acuerde que yo le dije que dejara a su padre en Tel, a sus padres, y se fuera donde yo le indiqué, que es la tierra del Cananeo, que es la que les estoy mostrando aquí con el láser, ¿sí? Abraham, esta es la tierra que el Señor promete a Abraham y a sus descendientes. Pero si el pacto se cumplía a través de Isaac, quiere decir que esta tierra sería para los descendientes de Isaac. Así que cuando el Señor bendice a Ismael, ¿sí? Porque bendice a Ismael también como hijo de Abraham, dice Génesis 21, habitó en el desierto de Parán y su madre y tomó mujer de la tierra de Egipto. El desierto de Parán es más o menos en esta parte de la península del Sinaí, donde dice Shur, ¿sí? Ese es el desierto de Parán. Pero luego en el capítulo 25, cuando muere Abraham, nos dice hacia dónde habitó Ismael. Y dice el versículo 12 al 18, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara.
Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedena. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Miren la zona en la que se movió Ismael y sus 12 hijos. Más o menos desde Kuwait, que es como el Golfo Pérsico, dice por toda esta parte, que es lo que sería como la media luna fértil, hasta Sur, que hay como dos posibles ubicaciones de Sur, pero todas al frente de Egipto. Todo esto es la parte norte de la península arábiga. ¿Sí? No me voy a demorar mucho en esto, solo quisiera que ubicaran dónde el Señor le dijo o dónde habitó Ismael, hijo de Abraham y Agar, que además el Señor le había dado una bendición especial. Ahora vamos a ver unos conceptos que quisiera aclararles en esta noche. El pueblo de Israel. Vamos a ver un primer concepto, bueno, unos puntos generales primero. Los conceptos y su significado van cambiando con el tiempo de acuerdo a su uso. ¿Sí? No todas las palabras que hoy tienen un significado tuvieron un significado igual hace 50 años, o hace 100 años, o hace 200 años, o hace 1000 años. Y es muy seguro que habrá palabras que en el futuro van a cambiar su sentido y su significado. El lenguaje tiene una dinámica, que el lenguaje se va actualizando con el uso y con las experiencias que el ser humano tiene. Pero es muy importante, primero entender la evolución de los significados y de los conceptos para no emitir juicios a priori y para no tomar unas posturas a veces muy equivocadas. El desconocimiento y la ignorancia enceguecen. El desconocimiento y la ignorancia genera pasiones equivocadas, ¿sí? A veces la gente actúa y luego pregunta. No, hay que enterarse, hay que informarse y hay que conocer. Los conceptos entonces y su significado cambian con el tiempo de acuerdo a su uso. En la antigüedad, muchos lugares eran nombrados por las familias, tribus, pueblos. Aquí no lo coloqué con comas porque quería mostrarlo como una especie de evolución. Una familia que luego se convierte en una tribu y esa tribu se convierte en un pueblo. Por ejemplo, cuando Jacob va con sus hijos, es una familia que tienen 12 hijos. Cuando los hijos de Jacob tienen sus esposas y sus hijos, esa familia se convierte en 70, ¿sí? Se convierten en 70 miembros. Ahí todavía podríamos decir que es una familia, ¿sí? Una familia. La misma familia de Jacob son 70 miembros. Hoy podemos conocer, creo que sobre todo en la cultura paisa, podríamos hablar de familias, por lo menos abuelos, de en 3 generaciones o hasta 4 generaciones, puede haber más de 70 miembros perfectamente. En 3 generaciones, una familia de 70 miembros. Pero esas familias que crecen tanto con el paso de las generaciones que se convierten en una tribu y crecen tanto que terminan siendo un pueblo. Y esa familia que tenía un nombre, que luego se convirtió en tribu, que luego se convirtió en pueblo, van a conservar el mismo nombre. Ejemplos: Moab, Amón, Edom, Madián, Canaán, entre otros. Moab, Amón, Edom y Madián y Canaán, que les estoy dando, eran hombres, un solo hombre con un nombre, cuyas familias fueron creciendo y en la medida en que crecieron se convirtieron en tribus y se llegaron a convertir en pueblos enteros. También recibían su nombre por la lengua que hablaban. Entonces, por ejemplo, a los israelitas en algún momento les dijeron hebreos por la lengua que hablaban, ¿sí? A los de Aram
en algún momento les dirían arameos por la lengua que hablaban, ¿sí? Entonces los nombres tenían que ver con el patriarca, pero también tenían que ver también con la lengua que hablaban. Bajo la teoría de la Biblia, el mundo se pobló a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Esa es la hipótesis de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hubo un diluvio. El diluvio ocasionó que toda la especie humana muriera, exceptuando Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, ¿sí? Y de esa familia de Noé se poblaría todo el mundo de nuevo. Era como el reinicio que el Señor está dando. Sabemos que la historia de Noé no está solo en la Biblia. Hay varios relatos, entre ellos uno muy antiguo, que es la historia de Gilgamesh, que menciona el diluvio, y hay otros escritos muy antiguos, no bíblicos, que seguramente tienen diferencias de tiempos, pero muy, muy antiguos, tan antiguos como la Biblia o más antiguos que la Biblia, que mencionan también la historia de Noé, ¿sí? Sem, Cam y Jafet. Voy a mostrarles una imagen, ojalá puedan estar viendo en sus dispositivos, una imagen donde nos muestra en esta teoría cómo se pobló entonces el mundo. Entonces, de Cam, sus hijos Cus, Mitzram, Fud y Canaán, se dice que se pobló África y Arabia, ¿sí? O sea, lo que les mostré ahora del sur de la península Arabia y, y el continente africano. De los descendientes de Sem, de Elam, Asur, Arfasad, Lud, Aram, se pobló todo lo que sería Asiria, toda la media luna fértil, incluso hasta el oriente, ¿sí? Y de los hijos de Jafet, Gomer, aquí hay nombres muy interesantes, Gomer, Madai, Tubal, Tirás, Magog, Javán, Mesec, que poblaron lo que fue la parte de Asia Menor, o sea, Turquía, Armenia y hacia Rusia, incluso hacia Europa, ¿sí? Esta es la hipótesis que nos da la Biblia de la población del mundo. Ojo con esto, Sem, y aquí hay otro nombre importante, Sem, y en esta diapositiva ustedes verán que viene una línea roja porque de Sem es que va a descender nada más y nada menos que el Mesías, ¿sí? Y se les van a llamar tribus semitas, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero quiero que tengan algo en cuenta. De Sem, no, vamos a ver lo que ahorita lo vamos a ver allá. Muy bien. Ojo con estos otros 3 conceptos: politeísmo, monolatrismo y monoteísmo. Politeísmo es la adoración de muchos dioses. Monolatrismo es la creencia que hay otros dioses, pero se adora solo a uno. Por eso en la antigüedad se creía que los dioses eran locales. Los pueblos monolatristas, Israel en algún momento fue monolatrista, se consideraba que existían otros dioses de otros pueblos, pero el Dios de Israel era Yahvé o Jehová, como se le conocía, ¿sí? Entonces, por eso fue la pelea en el Antiguo Testamento, digo pelea de los profetas con el pueblo, porque ellos pasaban a veces de la monolatría al politeísmo. O sea, siempre reconocieron otros dioses y a veces incluso adoraban otros dioses. De allí que Jonás huía de Israel para huir del Dios de Israel, porque creían que el Dios de Israel estaba solo en Israel y por eso adoraban a ese Dios. Pero Israel, cuando va al exilio, entiende por fin que solo hay un Dios. Entendieron que el Dios que ellos creían que era solo de Israel, también era el Dios del universo, y empieza a cambiar incluso el lenguaje. Y pasan entonces del politeísmo, el monolatrismo y por último al monoteísmo, ¿sí? Es muy posible, y hay algunos cristianos, yo lo sé, lo digo con conocimiento de causa, que son monolatristas, porque adoran al Señor, a Jesucristo, pero creen que existen otros dioses, ¿sí? Y es muy diferente el monolatrismo al monoteísmo. Ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Israel, como nación escogida, se va a encontrar con pueblos politeístas. Ellos mismos evolucionan en su conocimiento del Señor, monolatristas, pero cuando ellos vienen del exilio de nuevo,
van a ser realmente monoteístas, ¿sí? Y ahí es donde nace el concepto. Podríamos decir que la religión monoteísta más antigua del mundo es el judaísmo como religión, como sistema religioso. Otros conceptos que quisiera aclararles. Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné que los conceptos y significados van cambiando con el pasar del tiempo de acuerdo al uso? Entonces, el primer significado que tenemos de Israel es vencer con el Señor o gobernar con el Señor. Viene de dos palabras, Sará, que quiere decir como príncipe o más bien como gobernante, como gobierno, como vencedor, ¿sí? Y el sufijo el, que quiere decir Dios. Entonces, no es el que lucha contra Dios, sino más bien como el que lucha de la mano del Señor. Por eso es un buen significado, una buena traducción es vencer con el Señor o gobernar con el Señor. Ese es el significado fundamental, inicial de la palabra Israel. Se van a dar cuenta con este ejemplo cómo los significados y conceptos evolucionan. Segundo, ya Israel ya no era el nombre personal que quería decir vencer con el Señor, sino que quería decir el nombre de una nación, de un reino unificado por David con capital en Jerusalén. Entonces, ya no se refería simplemente a al personaje, sino a la nación que se ubica geográficamente con una capital. Pero con el tiempo, ese mismo nombre va a ser utilizado en el momento en que ese reino davídico se divide, y miren que incluso va a tener el mismo nombre, pero va a estar ubicado en otro lugar y con otra capital que es en Samaria. Y estamos hablando del mismo nombre, del mismo concepto, pero que va cambiando su significado. Y por último, Israel es el nombre del estado fundado en mayo de 1948. Mire cómo vemos, aquí estamos viendo más o menos una evolución de unos casi 3000 años de un significado, de un concepto, ¿sí? Y el nombre de Israel de hoy es diferente en muchas cosas a lo que fue el nombre del reino del norte dividido con la capital en Samaria. ¿Cómo será que el estado de hoy, que se llama Israel, no tiene como capital Samaria y ni siquiera Samaria está dentro de su territorio? ¿Sí? El nombre de Judá o Judea, de esas dos formas se puede encontrar en la Biblia. Judá quiere decir alabanza. Ese es el significado inicial, fundamental del concepto de Judá, alabanza. Pero es el nombre de uno de los hijos de Jacob y patriarca de la tribu por su nombre, o sea, de la tribu de Judá. Pero además este significado va a ser el nombre del reino sur dividido con capital en Jerusalén. Mire cómo se empiezan como a trastocar las cosas. El reino unificado por David se llamaba Israel. Cuando se divide, se nombran de dos formas y el del norte va a seguir con el nombre Israel, con una capital diferente, y el del sur cambiará de nombre, pero será la misma capital. El mismo concepto de Judá o Judea va a ser una pequeña provincia que habitaron los que volvieron del exilio. Cuando ellos van a Babilonia y vuelven de Babilonia, van a habitar en Judá o en Judea, que va a ser un pequeño territorio que tenía una capital o era casi podríamos decir que todo Judea era Jerusalén. Pero además este nombre Judá y Judea evoluciona y va a ser el nombre de una de las provincias en que estaba dividida la región del Medio Oriente en la época romana. No sé si ustedes han visto en sus Biblias unos mapas que dice Judea, Samaria, Galilea, Perea, Decápolis, cuando se ve el mapa en la época de Jesús. Judea era solo una pequeña provincia de todas las demás provincias que estaban en el reino en la época eh, de los romanos. Miren cómo evolucionan entonces los conceptos de acuerdo al uso que van teniendo. Sigamos viendo entonces otros dos conceptos que tienen que ver. Israelí o israelita. Era el habitante del reino de Israel y hacía referencia a las 10 tribus. Bueno, aquí ya me adelanté uno,
porque antes en el reino davídico era todas las 12 tribus, pero aquí en otro momento hace referencia al reino que sale de las 10 tribus que hicieron parte de este reino. También se les llamaba hebreos por su lengua, gentilicio de los ciudadanos legítimos del Estado de Israel que posean pasaporte israelí sin importar su origen étnico. Y ojo con esto, hoy en día el término israelita o israelí es diferente a lo que leímos ahora, por ejemplo, en Romanos 9, es muy diferente, porque los israelitas de Romanos 9 y 10 y 11 son los descendientes de Jacob, ¿sí? Donde quiera que estuvieran, pero hoy los israelitas son los que tienen ciudadanía del Estado de Israel y pueden ser de cualquier etnia. Entonces pueden ser árabes, pueden ser, no sé, europeos, pueden ser americanos, pueden ser africanos, de donde sea. Ni siquiera tiene que ver con una religión, porque en Israel hay un grupo que se llaman los drusos. Son israelitas, pero son de un origen étnico diferente y una creencia diferente. Hay drusos, hay rusos, hay árabes, hay, ahorita vamos a hablar palestinos. Bueno, eso hace referencia a aquel que tenga un pasaporte, es el gentilicio del que legalmente es ciudadano de este estado. Ahora hablemos del judío. Judío era el habitante del reino de Judá. ¿Se acuerdan que se separó Israel y Judá? Judío era el habitante de este reino. Después del exilio, se llamó al remanente que había quedado en Jerusalén, al que volvió, pero también al que se quedó en Babilonia. O sea, eran judíos tres tipos de personas. Los que se quedaron, los que volvieron y los que no volvieron y siguieron en Babilonia. Pero aquí hay una particularidad. Y es que se le empezó a llamar judíos, no importa de qué tribu fuera. ¿Sí? Simplemente, o sea, como que el término israelita que se usaba en la antigüedad para todos los miembros de descendientes de Jacob, ahora pasó a los judíos, ¿sí? Porque como las tribus quedaron dispersas, aquí se habla que todos los sobrevivientes que volvieron a Judá se les empieza a llamar judíos, ¿listo? Pero miren que inicialmente el término no tenía que ver con el pueblo de Israel. El término era solo de una tribu que es Judá, pero al diseminarse las tribus y al no tener como claridad o ser tan poquitos, simplemente todos se llamaron judíos. Por eso, miren que si usáramos este término más en la antigüedad es incoherente. ¿Cómo va a decir Pablo que era judío de la tribu de Efraín? Si ese concepto lo usaran muy antes, cuando apenas estaban surgiendo, era una cosa que no tiene sentido, pero con el tiempo sí tenía sentido porque uno que fuera descendiente de la tribu de Efraín hacía parte del pueblo judío. Espero que sea claro en esto. Judío se llama a todos los descendientes del patriarca Jacob que fueron dispersos por el mundo, ¿sí? No importa entonces de qué tribu fuera, todos los que fueran descendientes de Jacob. O sea que miren que este término judío reemplazó al término de la antigüedad israelita. ¿Sí pillan? Muy bien. Espero que les quede lo más claro posible. También se identifica a los practicantes de la religión judía o el judaísmo. Puede ser que un colombiano no es descendiente del patriarca Jacob, pero se convierte a la religión judía. ¿Cómo le llaman a él entonces ahora? Judío, ¿sí? Se ha convertido a la religión judía. O sea, el judío entonces ya no es solo el que tiene que ver con un origen étnico, sino que tiene que ver con una creencia también, con una fe. Bueno, y es mucho más complejo de lo que estoy tratando de explicar. Hoy es mucho más complejo de lo que estoy tratando de explicarles. Otros dos conceptos. La tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la porción de tierra ubicada en el Medio Oriente donde habitaron algunos de los descendientes de Cam. ¿Se acuerdan que les dije que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet? El hijo mayor de Cam, perdón, de Noé, Cam,
tuvo un hijo que se llamó Canaán, perdón, el hijo mayor de Cam, hijo de Noé, se llamó Canaán, o sea, nieto. Canaán, y voy a leerle rápidamente Génesis 10, y si quiere me acompaña en Génesis 10. Génesis 10, versículo 15, dice, y Canaán engendró a Sidón. Miren este nombre, Sidón, de donde iba a venir más adelante la esposa de Acab. Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Ed, los heteos, al Jebuseo, Jebús. Los que han estudiado la Biblia seguramente tienen sentido estos nombres. El amorreo, el jerjeseo, el heveo, el araceo, el cineo, el arbadeo, el semareo y el amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón. Sidón hoy es Líbano, para que tengan presente, en dirección de Gerar hasta Gaza, que está muy de moda, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. O sea que el territorio de la tierra de Canaán era desde el Líbano hasta la frontera con Egipto hoy, hasta Jordania, ¿sí? Esa es la tierra de Canaán. Es la tierra que el Señor le prometió a Abraham. En el capítulo 12, versículo 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo, perdón, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. ¿Sí? Muy bien. Y Canaán entonces es la tierra, es la porción de tierra que conquistó Josué y las 12 tribus. ¿Sí? Que fue lo que le confirmó el Señor a Moisés también en el desierto. Ahora, la tierra de Palestina. Estamos hablando, es que aquí es donde las cosas se confunden mucho, porque imagínense que la tierra de Canaán es exactamente la misma tierra de Palestina, solo que con dos nombres diferentes en tiempos diferentes. ¿Sí? Pero vamos a ver la tierra de Palestina en la antigüedad que era. En hebreo, Jaflistín, porque es más que con P, con fe. Jaflistín o Filistea. Ahí ya los que han leído la Biblia seguramente han leído mucho sobre Filistea y los filisteos. O sea que la tierra de Palestina en la antigüedad era la tierra de ¿quiénes? De los filisteos. Hace referencia a la franja suroccidental que linda con el Mediterráneo. Ahorita les voy a mostrar en el mapa rapidito. Allí habitaban los filisteos, antiguos enemigos de Israel. ¿Se acuerdan que David vivió entre los filisteos? ¿Se acuerdan que los filisteos lucharon mucho contra Saúl? ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Goliat era filisteo. Muy bien. Les voy a mostrar en este mapa, antes de seguir, las 12 tribus. Y se van a dar cuenta, o espero que puedan verlo, les serviría mucho más. Tenemos entonces aquí los filisteos, ¿sí ven? Los filisteos. Filisteo es Jafilistín y en latín sería Palestina, ¿sí? Palestina sería el nombre este es como el nombre antiguo y en la latinización sería Palestina. Miren, incluso, para que se ubiquen acá, ¿qué nombre aparece acá? Gaza, ¿sí? Ascalón, Asdod, ¿sí? Gerar, que también está mencionado en la Biblia. Hoy la franja de Gaza que está en discusión es más o menos, es un poco más acá, viene como así, ¿sí? Como así, más o menos como así, es la franja de Gaza que está en discusión hoy.
Pero miren otro detalle, y es que la tierra de Israel no era, eran lo que les dije ahora, tribus, ¿sí? No era un país, no era un estado, eran simplemente pequeños pueblos donde habitaban familias que luego se convirtieron en tribus, ¿sí? Aquí no vemos ni siquiera, aquí no hay un reino, aquí simplemente hay un grupo de familias que se fueron estableciendo en la tierra de Canaán. Miren que yo les mencioné otros nombres ahora, por ejemplo, Edom, Amalek, Moab, Amón. A propósito, les cuento que Moab y Amón son los hijos que tuvo Lot con la relación incestuosa que tuvo con sus hijas. Amón y Moab son los hijos de Lot y sus hijas. Acuérdense que las hijas de Lot lo embriagaron, abusaron de él, eso dice la Biblia, quedaron embarazadas y de ahí nació Amón y Moab. Edom es el hermano de Jacob, o sea, Esaú. O sea, que los descendientes de Jacob, que es Israel, eran vecinos de los descendientes de Esaú, de los hijos de Lot, Moab y Amón, ¿sí? O sea, de alguna manera en la antigüedad tenían una familiaridad, pero cada uno también eligió su camino y su fe. Volvamos entonces al concepto de Palestina. ¿Pero qué pasó? En el año 133 hubo una rebelión muy fuerte en Israel, eh, encabezada por alguien que llamaron incluso Mesías y lo proclamaron Mesías, el conocido como Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba, Simón hijo de la estrella, encabezó una rebelión tan fuerte que logró gobernar en Judea. O sea, contra el gran imperio romano, sí hubo una rebelión exitosa en el año 133. Ya había sido destruido el templo de Jerusalén, había sido arrasada Jerusalén, pero estaríamos hablando entonces de 70 años después, se levanta otra rebelión, salen victoriosos y vencen al ejército romano. Por eso este tipo es declarado Mesías, porque él sí restauró o liberó a Jerusalén. Le duró 3 años la dicha. 3 años gobernó en Jerusalén. Y cuando se viene todo el ejército romano a recobrar a Judea, pues lo acaban tan fuerte y lo arrasan de tal manera que incluso el emperador Adriano decide cambiarle el nombre a Jerusalén para borrarla de la memoria histórica, porque había sido tan vergonzosa esa victoria de los judíos que tenían que borrar cualquier rastro del pueblo de Israel y del pueblo judío. ¿Cómo? Cámbiale el nombre a la ciudad. Y la ciudad de Jerusalén se convierte en Aelia Capitolina, ¿sí? Jerusalén no siempre se llamó Jerusalén después de ser la capital del pueblo de Israel. Por Adriano es nombrada Aelia Capitolina y todo el territorio que antes era Judea, Samaria, Perea, todo el territorio que estaba dominado por los romanos, lo van a llamar con el nombre de los enemigos históricos de Israel y lo van a llamar Palestina. Y desde el año 136, la tierra de Canaán, la tierra de Israel, la tierra de todo lo que le mencioné, se va a llamar Palestina desde el 136, ¿sí? Ahora, para aclarar los conceptos, miremos quiénes son los palestinos. Primero, los palestinos son los habitantes, ya les dije, de Filistea, de esa franja. Luego, recibieron este nombre todos los habitantes de esta región, independientemente de su credo, etnia o lengua, durante los siguientes 2 siglos. ¿Saben quiénes eran palestinos? Judíos eran palestinos, cristianos eran palestinos, musulmanes eran palestinos, árabes eran palestinos, moabitas, amonitas, edomitas eran palestinos. En la Biblia van a encontrar la palabra de Edom como idumeo. Herodes era de Edom, idumeo, Herodes el idumeo. Entonces imagínense que después de 136, durante 2 siglos, toda esa tierra se va a llamar Palestina y quien vivía allí, no importa qué religión profesara,
no importa su etnia, iban a ser palestinos. Luego es el nombre que identifica a parte de la población árabe que habita en parte de esta franja. De los años del 46 para acá es que se va a definir este nuevo concepto en un grupo más reducido. La tierra árabe. Yo ya voy a acabar. Tribus nómadas que habitaron inicialmente en el sur de la península arábiga. Algunas hipótesis mencionan que el origen de los árabes es Sem. Y aquí viene para mí un error en un concepto. ¿Cómo le pueden decir a un árabe que es antisemita si un árabe mismo es descendiente de Sem? ¿Sí? O sea, es como si un árabe fuera anti él mismo, ¿sí? Porque antisemita es que está en contra de Sem, de los descendientes de Sem. Entonces, y quien diga que es antisemita en contra de los judíos, sería también en contra de los árabes y de otros pueblos que son semitas, digo yo. Bueno, yo no, mucha gente también, pues, en el concepto que sabe. La tierra árabe se cree, según el libro de los Jubileos, que es un libro que se encontró en el Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, que los hijos de Abraham con Cetura y Agar, acuérdate que Abraham tuvo 6 hijos con Cetura, 1 con Agar, se integraron a unas tribus nómadas y comerciantes de la península arábiga. O sea, que Ismael y sus medio hermanos se terminan siendo parte de todo el pueblo árabe. Hasta la islamización, no fueron un pueblo unido, sino como Israel, que eran varias tribus, eran diferentes tribus regadas en Arabia, pero con la islamización, que es la predicación del Islam por el profeta Mahoma, se unifican como una nación, ¿sí? Pero antes eran como las 12 tribus nómadas comerciantes en toda la península arábiga. Arabia Saudita, hoy, y la mayoría de los estados conquistados por el Islam se llaman también pues como tierra árabe. Árabe es el habitante de la península arábiga, hablantes de esta lengua semita, pobladores de la mayoría de las regiones conquistadas por la expansión del Islam. O sea que cuando salen de Arabia Saudita, otros pueblos que no eran inicialmente árabes, eso se conoce como árabes arabizados, ¿sí? O sea, árabes colonizados o árabes convertidos a este mismo pueblo. Persona con ascendencia de estos pueblos. Y por último, quiero mostrarle estos conceptos. El Islam, que quiere decir sujeción o sometimiento, es la religión monoteísta fundada por el profeta Mahoma en Arabia Saudita, en la Meca. No puedo contarle más detalles, simplemente que tiene un profeta de origen árabe que según su genealogía es descendiente de Ismael, hijo de Abraham. Es una religión que conquista, es una religión que empieza con guerra porque a Mahoma lo rechazan en la Meca, porque en la Meca existían cuando surge Mahoma judíos, cristianos y paganos. Y Mahoma promueve una religión, por lo menos en su doctrina inicial, puritana, y esa religión puritana no es aceptada. A Mahoma lo rechazan, lo sacan de la Meca, y luego Mahoma se arma, vuelve a conquistar, y la conquista religiosa era también una conquista territorial y una conquista bélica. El islamista o musulmán es el practicante de la religión fundada por Mahoma. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un colombiano musulmán, sí, no necesariamente árabe. Por ejemplo, el pueblo de Turquía es de religión musulmana, pero no es pueblo árabe. Tienen un idioma diferente, tienen una escritura diferente, pero son de religión musulmana. Irán es persa, hablan el farsí, pero es un país musulmán islámico, pero no es árabe. Sí, sí, espero que vayan entendiendo esa diferencia. Y aquí tenemos el concepto final, que son las tres religiones monoteístas del mundo. Desde el siglo XV a.C. aproximadamente,
el judaísmo, cuyo Dios es Yahvé o Jehová o el innombrable, ¿sí? Profetas representantes de ellos, Abraham, Moisés, permítame hablar en tercera persona, Abraham, Moisés y David. El cristian, el cristianismo surge en el siglo primero, su Dios es un Dios trino, perdón, y sus profetas principales, Abraham, Moisés, David y los apóstoles. Y el Islam, su Dios Alá, que la verdad es el mismo, la verdad, mire, el mismo Yahvé, Jehová, es el mismo Alá de los musulmanes. Sus profetas, su profeta principal es Mahoma, y otros profetas que ellos tienen en cuenta son Abraham, Moisés, David y Jesús. Si ustedes miran solo en la pantalla, las tres principales religiones monoteístas del mundo tienen más en común que diferencias. Tienen más en común que diferencias. El mismo Dios, hablando del Padre, ¿sí? Porque Alá es Dios en árabe. Lo que es el o Elohim en hebreo es Alá en árabe. El mismo Dios. Los profetas, Abraham, Moisés, David, miren, es tanto que para los musulmanes la Torá es un libro, no el principal, pero es un libro importante y es tratado con respeto por ellos, porque ahí se habla de Abraham, Moisés, David y también reconocen en el Nuevo Testamento a Jesús como un gran profeta de Alá. Solo que para ellos su gran profeta es Mahoma. Ahora, si ustedes comparan, aquí estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, aquí estamos hablando del siglo I y aquí estamos hablando del siglo VI. Obviamente la religión más nueva de las tres es el Islam y de alguna manera el Islam se desliga muchísimo del judaísmo y del cristianismo, porque el judaísmo y el cristianismo comparten absolutamente todo el canon del Antiguo Testamento es común para el cristianismo y para el judaísmo. Para el Islam solo son escritos de referencia, pero su libro sagrado es el Corán y también hay unos escritos que son las Sunnah, que son como las experiencias que tuvo Mahoma. ¿Por qué todo esto? Porque todo lo que estamos viendo hoy, que tiene que ver con política, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con muchas cosas, de fondo siempre ha tenido un problema religioso. Y un problema religioso por una tierra, la misma tierra, que se llamó Palestina, que se llamó Judea, que se llamó Canaán, que se llamó Israel, que se llamó, bueno, como quieran, que la dominaron muchos por muchos años de muchas maneras, pero de fondo siempre ha sido un conflicto que tiene que ver con la religión. Hubo un momento en que pelearon ¿quiénes? Los judíos contra los cristianos en el primer siglo, persiguiéndolos. Eso está en el libro de los Hechos. Pero hubo otro tiempo en que los cristianos pelean contra los musulmanes. No sé si ustedes escucharon hablar en alguna oportunidad de las cruzadas. Las cruzadas son peleas entre musulmanes y cristianos por la Tierra Santa. Pero durante todo el tiempo ha sido así. Es más, los musulmanes y los judíos durante muchos años fueron muy amigos, fueron compañeros, vivían juntos, pero desde 1900, más o menos desde 1920, que sea la Primera Guerra Mundial, ellos ya empiezan a no ser tan amigos, ¿sí? Hasta el sol de hoy. Pero históricamente fueron hasta hermanos, ¿sí? El cristianismo obviamente se desliga un poco de este conflicto porque está viviendo otra experiencia. Para terminar, simplemente quiero mostrarles esto. Eh,
Y quería mostrarles este mapa, que es la tierra de Israel, y voy a sobreponer sobre este mapa lo que hoy es el Estado de Israel. ¿Sí? Eso que está, esa silueta blanca, es hoy el Estado de Israel. Vuelvo atrás, estas son las 12 tribus, ¿cierto? O sea que las 12 tribus estuvieron en Jordania también, estuvieron en Líbano, estuvieron en Siria, pero hoy tiene esta parte. Este es el Estado de Israel. Miren que la tribu de Manasés, Efraín, Judá, Rubén, Gad y Manasés están fuera del actual hoy Estado de Israel. Pero quiero mostrarles, bueno, este ya se lo mostré, que estaba el reino de Edom, tribus nabateas, Moab, lo que les quería decir que habían diferentes pueblos que tomaron sus nombres de sus padres o del idioma. Y aquí aparece de nuevo lo que es hoy el Estado de Israel. Pero quería mostrarles algo que me sorprendió mucho. En 1947, cuando se reúne la ONU para solucionar un problema gravísimo que tenían y era 6 millones de judíos muertos y una cantidad de judíos que nadie quería en el mundo, pues deciden mandarlos a la tierra de sus ancestros para que vivan allá. Y hacen esta partición de la Tierra Santa. Miren lo que es azul es lo que le están cediendo a Israel y lo que está en naranja es lo que le están cediendo al pueblo árabe. Aclaro, pueblo árabe no existía como tal. Palestina exclusivo a un pueblo. Palestina era todo, todo lo llamaban Palestina, todo. Y en toda esa Palestina vivían judíos, árabes y cristianos. Y lo que hace la ONU es partir para árabes y para judíos. Y miren los genios como lo parten. De verdad, es que es medio absurdo como lo parten. Lo naranja es lo que le dan a los árabes y lo azul es lo que le dan a los judíos. ¿Sí? Y en la franja, aquí a la mano derecha, 2 años atrás permitieron que se creara, aquí donde estoy poniendo en verde, que se creara el reino de Jordania. Esto que está acá, esto que puse en verde, es Jordania. ¿Sí? Ojo con esto. Los judíos que no tenían nada aceptaron esta división. No muy contentos porque les implicaba serios problemas. Por ejemplo, el paso fronterizo acá y paso fronterizo acá. No era tan fácil, pero lo aceptaron. Les parecía un lujo, imagínense, no tenían nada y les están dando esos pedazos en la Tierra Santa. Pero el pueblo árabe no lo acepta porque ellos dicen, ¿qué dice el pueblo árabe? Si ellos son menos, menos que nosotros y desde siempre han dicho y acaban de llegar, ¿por qué les dan más territorio que a nosotros? Pero no cuentan que esto que está acá es desierto, ¿sí? Y a ellos les dieron esta parte que era muy buena, esta parte central que es la parte de la cordillera que era muy buena, y a Israel le estaban dando todo el desierto del Negev. Pero era un buen negocio, o sea, el punto era que era buen negocio, pero a ellos no les pareció. Entonces se arma la primera guerra, que es en el año 48. Y esa guerra va a traer que este mapa no se cumpla, que esta partición inicial no se cumpla, y entiendan algo, en una guerra, pues se pierde o se gana. Y desde ahí empiezan guerras, y para la lástima de muchos, para felicidad de otros, cuando se pierde y cuando se gana, se gana. Y miren lo que ha sido la evolución del territorio hasta hoy. Así fue como la ONU lo reparte en 1947, como les mencioné ahora. Jerusalén no le pertenecía a nadie, era un protectorado, ¿sí? Jerusalén era un protectorado en una administración internacional. Pero entre la guerra de 1949 hasta 1967, Israel toma, pues miren toda la región que toma. Egipto ocupa la franja de Gaza. Miren, Egipto ocupa la franja de Gaza. Y Jordania ocupa lo que se llama Cisjordania, porque no existía un estado que se llamara Palestina, es que no existía. Eran un grupo de árabes, no existía. Entonces, aquí ellos lo toman. Mire, ¿saben qué es la ironía?
pueden buscar en internet, se llama un Septiembre Negro. Y en Septiembre Negro fue una matanza que hicieron los jordanos de árabes nómadas palestinos. Es que yo miro allá para pensar, de nómadas palestinos que Jordania sacó de su territorio porque no quería nada con ellos y una matanza horrible de árabes por árabes, ¿sí? De árabes por árabes, a los que hoy se llaman palestinos. En la guerra de 1967, Israel conquista parte de Líbano, parte de Siria, parte de Egipto, porque conquista el Sinaí, o sea, mejor dicho, Israel conquista todo lo conquista. En una guerra que se llama la Guerra de los 6 días, conquista todo ese territorio. En 1973 hay una guerra que se llama Yom Kippur, Israel no pierde nada, pero Israel luego negocia territorios por paz y devuelve el Sinaí a Egipto, con quien firma paz. Y le devuelve y acuerdan con Jordania la administración eh, de esos territorios de aquí de Cisjordania y de parte de Jerusalén, incluso el monte del templo lo administran los jordanos. Y esto es lo que tenemos en la actualidad, que estos territorios amarillitos son donde está ahora la Autoridad Palestina, que se funda en 1990 y algo. Imagínense, la OLP se funda apenas en el 90 y pico. OLP es Organización para la Liberación Palestina, que la dirigía Yasser Arafat. Yasser Arafat era egipcio, porque es que Palestina de verdad no existía. Era egipcio y él era el dirigente. Y ellos cuando se establecen, pues empiezan a tener un reconocimiento y estas manchitas amarillas es lo que la OLP va a dirigir. Y después en el 2007 surge el partido Hamas, que conquista Gaza, saca la OLP de Gaza, se establece en Gaza como un partido autocrático y pues posteriormente se va convirtiendo además en un brazo armado terrorista, que es lo que tenemos en Gaza. Entonces, ¿cuál es la realidad que tienen hoy? Una franja dominada en su exterior por Israel. Ellos tienen autoridad palestina, ellos tienen policía, pero sí están limitados, ¿sí? Eso es lo que se llama territorios ocupados. Eso es lo que ellos pelean que Israel les dominó. Y claro, lo conquistó en una guerra, es real, ¿sí? O sea, el tema de los territorios ocupados no es una mentira, es una verdad. Israel ocupó esas tierras como consecuencia de una guerra, ¿sí? ¿Y por qué no les ha soltado todo? Lo que ellos aducen, por su seguridad, por la forma y además por la ideología que ellos han alimentado de exterminar a los judíos de la tierra. Ellos podrían vivir en paz. Si hubieran aceptado el plan de 1947, no hubieran perdido como han perdido hoy. Pero cuando uno no está contento con lo que tiene y quiere lo del otro, termina perdiendo hasta lo que no tiene. Y ellos no contentos con lo que les ofrecen, que sigue siendo arbitrario, porque esto lo hicieron los ingleses de manera casi arbitraria, y bueno, y los franceses, todos los que, aquí hay muchas cosas en el medio, eh, pero todo esto nos pone a nosotros en un lugar, ¿sí? Primero hay que entender el contexto, para no tomar como posturas ni de un lado ni del otro. Porque como les digo, Israel sí ha ocupado territorios, pero territorios que nunca fueron de Palestina, sino que fueron de Egipto. Miren el mapa, el segundo mapa de izquierda a derecha, que fueron de Egipto y bajo la autoridad jordana, porque no crearon desde el principio un estado que se llamara Palestina, ¿sí? Mm, para terminar, simplemente quisiera que leyéramos este versículo. Estos versículos están casi iguales en Isaías y en Miqueas. No sé quién le copia a quién. O simplemente los dos recibieron la misma revelación en momentos diferentes, pero dicen casi exactamente lo mismo.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto no es ni el pasado, ni el presente, pero sí el futuro que tiene el Señor a través de la obra que ha hecho y hará a través de ese pueblo y a través de la iglesia que se convierte en el Israel injertado. No nos da el tiempo, pero si quiere estudiar, termínense de leer Romanos todo el 9, el 10 y el 11. Y se van a dar cuenta cómo el propósito del Señor a través de ese pueblo no ha cambiado y que no vayamos nosotros a cometer el error de maldecir lo que el Señor quiso bendecir. Balaam y Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel. ¿Sí? ¿Y qué terminó haciendo Balaam? Bendiciéndolo. ¿Y qué le dijo? En Números, serán benditos los que te bendigan y malditos los que te bendigan. No es nuestro lugar maldecir al pueblo o a lo que Dios bendijo. No podemos maldecir la tierra que el Señor maldijo. ¿Sí? Yo conocí un testimonio o sea, negativo de una señora que ahorró como 10 años para ir a Israel. Y cuando llegó a Israel, y llegó de noche, pero cuando dice que llega al hotel y abre la ventana y vio todo café. Y ella empezó a decir, yo no puedo creer que haya ahorrado tantos años y pagado tanto dinero para venir a este tierrero. Y que ella dice que experimentó una decepción porque llegó a un tierrero. Y estamos hablando de hace años donde Israel era pues mucho más, menos bonito. Y listo. Así, ese fue su pensamiento. Bajó a desayunar, se montó en el bus y empezó el recorrido. Ella dice que desde que empezó el recorrido en el bus, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y pasó 8 días en Israel llorando, llorando. Ella dice que sentía un dolor, un dolor, un dolor. No pudo tomar una foto y no se acuerda de nada de lo que vivió en Israel. Increíble. Años después, el Señor le da la oportunidad de volver, pues obviamente no iba a cometer el error de maldecir lo que el Señor había querido bendecir. Y ojo con estos 4 puntos para que los tengan en cuenta. Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel, que estaba anunciado, ahí están los pasajes, se cumplió. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. O sea que para que haya un pacto de paz, tiene que haber una guerra muy dura contra Israel. ¿Será este tiempo? ¿Será después? No lo sabremos. No lo sabemos ahora, lo sabremos. 3. El templo será reconstruido en Jerusalén. Ahí están los versículos y yo les puedo compartir las diapositivas. 4. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. 5. Finalmente Israel como pueblo reconocerá a Jesús como su Mesías. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. Ese pasaje de Isaías 33, 7 al 8 es extraordinario. Lo pueden leer luego. Y será de nuevo regenerado, restaurado y reunificado. Así que lo que está pasando allá está anunciado en la Biblia y tenemos que estar atentos porque sí tiene que ver también con nosotros. Y por último, esto en alguna vez yo les mencioné, ¿qué debemos hacer según la Biblia respecto a Israel? Uno, pedir por la paz de Jerusalén. Y pedir por la paz de Jerusalén implica que el Señor guarde a todos, o sea, todos, de un lado o del otro, pero que el Señor también libre o más bien saque los malignos de esa tierra. 2, mirar a Jerusalén. Dice, mira a Sión, ciudad de vuestras fiestas solemnes. 3, alégrese con su casa, Isaías 66. 4, ore y procure la conversión del pueblo de Israel. Eso está en Romanos 11:25. Oremos que estas situaciones los lleven a reconocer al Señor. Y quinto,
Zacarías 8:20 al 24 y luego al 14 habla de visitarle a esta o a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén del milenio o la Jerusalén de ahora, ¿sí? Pero sí tenemos más que asumir posturas, es qué debemos hacer según la Biblia. Estudiemos, profundicemos. Hay muchas cosas, muchas cosas que quedan entre líneas, pero he tratado de por lo menos darles una idea, de que aclaren algunos conceptos, de que se cuiden mucho en lo que ven, repostean, multiplican sin tener un conocimiento claro. El necio cuando calla es contado por sabio. Antes de hablar es mejor estudiar y no hacer los ridículos que están haciendo los sabios de este mundo. Imagínense el vecino Maduro, y permítame decirle que Jesús era un niño palestino. Por Dios, por Dios, un problema geográfico, lingüístico, histórico, todo. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Sí? Y así hay una cantidad de cosas que se dicen, que se repostean, y me da un pesar que tal vez, que también cristianos que oran, que buscan la luz del Espíritu, dicen una cantidad de sandeces y de necedades y no saben de qué están hablando. Ni siquiera distinguen qué es una cosa y qué es la otra cosa. Hay que instruirse. Y el pueblo del Señor tiene que ser un pueblo instruido. No es tiempo, y se los digo, no es tiempo de decir, ay, yo no quiero ver noticias porque eso es muy horrible. No, este no es el tiempo de este es tiempo de enterarse, de conocer, de instruirse y de orar. Al conocer, tenemos que saber orar. Mañana es día de elecciones en Colombia, de elecciones regionales. Nosotros como pueblo no tenemos la actitud de decir, ay, no hay por quién votar, que voten otros. No, tiene que haber alguien. El Espíritu Santo nos tiene que mostrar alguien, tiene que haber alguien que tenga algo de luz, tiene que haber alguien que vaya a ser iluminado, el Señor lo conoce. Es un deber, ¿sí? Es un deber como ciudadanos. Si fuéramos, si estuviéramos en una monarquía, en una dictadura, seguramente no podríamos elegir, pero ahora que podemos, y usted dice, ah, pero mi voto no marca la diferencia. Sí la marca, seguro que sí. Listo, no vote. Si no quiere, no cumpla su deber de ciudadano, pero ore, porque lo que pase mañana también va a determinar el bienestar o más malestar de lo que estamos viviendo en el país. Sí nos compete a nosotros interceder, orar y tener claridad de las cosas. Tenemos que tener claridad de las cosas para orar efectiva y eficientemente. Que no nos coja de sorpresa por simples, que el Señor se demoró mucho advirtiendo. Hebreos dice, en otro tiempo habló por los profetas, en este tiempo nos está hablando por el Hijo. Y el Hijo nos dio su espíritu para hablarnos, enseñarnos, instruirnos. Tenemos que ser un pueblo instruido. Y aquí tenemos su palabra y tenemos a su Santo Espíritu. Perdónenme si me pasé unos minutos, vamos a orar, pero quería aclarar un poco, yo sé que esto es demasiado, pero por lo menos que usted lo distinga y simplemente no trague todo lo que le dicen entero, sino que se dé la oportunidad de pensar un poco, de investigar un poco y de ver de uno y otro lado. Yo veo noticias y yo veo noticias de uno y otro lado y trato de asumir las posturas que me implica la Biblia y la postura es a favor de lo que me dice el Señor. ¿Sí? Miren, no asumamos la postura que en otra época, que eso fue muy peligroso, es que el nazismo se alimentó con decir de que los judíos mataron a Jesús. Eso alimentó el nazismo también. El nazismo fue acompañado por jerarcas de la Iglesia Católica viendo a los judíos como los asesinos de Jesús. Qué contradicción, porque es que a Jesús no lo mató nadie. Entiendamos que a Jesús no lo mató nadie. Jesús se entregó voluntariamente por amor a nosotros. ¿Ustedes creen que él no se hubiera podido, el Padre no hubiera mandado un ejército de ángeles y acaba con todos? No es que el Señor no lo mató nadie, ni siquiera yo. ¿Quién soy yo para haber matado al Señor con mis pecados? Él murió por mí, voluntariamente murió por nosotros. ¿Para que le echemos la culpa a alguien? No.
Él libre y voluntariamente dijo, yo pago por ellos. Espectacular, para que alimentemos el odio contra una nación que no tiene nada que ver, sino que estaba en el plan. Tiene sentido. Esto no es de odios y tampoco de anhelar cosas que no son, ¿no? Anhelemos que Cristo venga pronto y que aclare y saque a la luz toda la verdad. Pero como cristianos les pido en el nombre del Señor que dejemos la necedad y la ignorancia que nada nos ayuda. No podemos ser indoctos, en verdad. Tenemos que instruirnos en la escritura, en la historia de verdad. Hay que conocer lo que fue, lo que es y lo que será, y no solo con la Biblia, sino con todo lo que está alrededor de la escritura. Además es fascinante poder entender un poco. Y a veces no es fácil ser como ecuánime, porque siempre nuestro corazón tiene afectos y los afectos generan una parcialidad. Yo en eso soy libre porque la Biblia me demanda parcialidad. La Biblia no me demanda imparcialidad, me demanda parcialidad. Pero para ser parcial necesito discernir. Y para eso está su espíritu